El lugar secreto es el tema que hemos estado hablando en el Salmo 91. Voy rápido por cuestión de la hora. Salmo 91:1 dice: cualquiera que more en el lugar secreto del Altísimo se conseguirá alojamiento bajo la mismísima sombra del Todopoderoso. Quisiera aclarar algo que hay varios hermanos que me han preguntado, pastor, vienen conmigo aunque lo saben, ¿va? Lo saben. Me preguntan, ¿qué significa la TNM? Obviamente les tengo que decir traducción del Nuevo Mundo. Ay, pastor, pero esta traducción son la de los testigos de Jehová. Han venido varios ya a preguntarme lo mismo. La Biblia tiene distintas traducciones. Por ejemplo, la Reina Valera 1960 tiene una dirección, fue inspirada para un tipo, ahí hay otras que definitivamente van variando, pero hay textos bíblicos que están unificados y uno por supuesto los somete a un estudio basado en los originales y basados en comparación a otros textos. O sea, si bien aunque tenga dirección esta versión a hablar de un solo Dios, no podemos descartar que hay textos bíblicos, al igual que una traducción que yo uso mucho, que a lo mejor tal vez nunca no lo saben, pero la Nácar Colunga, ¿sí? La Nácar Colunga y la Biblia Jerusalén la usan los católicos, ¿sí? Ellos tienen libros apócrifos dentro de agregados, pero hay versiones interesantes, porque recuerden que las traducciones tienen una riqueza basada en la investigación de aquellos que lo tradujeron. Entonces, ¿qué es lo ideal o qué es lo mejor? Todas las versiones. Analizarlo, estudiarlo, hay herramientas para poder estudiar, pero es bueno que me pregunten. A veces pueden quedar con dudas y a veces yo por el tiempo voy avanzando y alguien si queda con dudas, apúntelo y al final se acerca y me puede preguntar con toda confianza. Muy bien, hemos hablado de todas las promesas que encierra este capítulo tan glorioso. Los que encuentran el lugar secreto y permanecen allí, no temerán al terror nocturno, estarán protegidos de la peste destructora, serán librados del lazo del cazador, de la flecha que vuela de día, etcétera. Pero yo quiero hablar ahora de otra promesa que está aquí escondida, pero en el verso 13, sobre el león, el áspid, pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Yo quiero que conversemos de esto, aunque tiene una dirección, tanto el terror, cuando hablamos del terror nocturno y ahora que vamos a hablar de estas 4 entidades espirituales, de alguna manera vamos a hablar de un tema espiritual, de una guerra espiritual o de demonios. Aunque el objetivo no es estudiar acerca de los espíritus inmundos, pero sí es importante poder comprender qué fue lo que quiso decir el salmista aquí, que nosotros al estar bajo la cubierta o bajo esa protección del Señor, íbamos a poder enfrentarnos a estas entidades. Es más, esto se puede tomar como una doctrina basado en las palabras de Jesús. Jesús mismo lo dijo específicamente en Marcos capítulo 16, verso 17. Estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos se pondrán bien. Es decir, esto es parte del evangelio y no lo podemos dejar exento, no lo podemos sacar. Aunque pudieran existir distintas corrientes que apunten en contra de todo lo que es espiritual o todo lo que es el mundo espiritual, pues los respetamos, pero en realidad la Biblia, la panorámica bíblica nos permite comprender, como dijo el apóstol Pablo,
Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que se oponen. Se van a oponer a todo lo que tenga que ver con el culto a Dios. Por eso es que te cuesta tanto venir a hacerle culto a Dios. Porque se van a levantar en tu contra. Van a hacer todo lo posible para evitar que tú vengas a hacerle culto al Señor. Y cada ciudad, Chillán, Concepción, Talca, Cauquenes, Curanipe, que aquí hay representantes de esas ciudades, va a haber entidades espirituales que se van a resistir a que el nombre de Dios sea levantado. Hay resistencia espiritual, definitivamente. Una iglesia es un portal dimensional en donde el Señor desciende por causa de sus hijos que le adoran y le reconocen como Dios. Él decide descender, y al descender Dios, obviamente el mundo espiritual queda expuesto. Esto no se trata de que tú y yo seamos megamente espirituales y grandes guerreros, porque ahí hay una cosa que tenemos que aclarar y lo vamos a ir hablando a medida que avancemos. En realidad la guerra espiritual parte desde este ángulo. Lo que sucede es que Dios es luz. Y obviamente donde hay tinieblas y aparece la luz, las tinieblas se exponen. Y como dice Juan capítulo 1, las tinieblas no prevalecen contra la luz. No pueden. Entonces, cuando hay una iglesia que viene a adorar a Dios, viene a reconocerle con todo su corazón, es lógico, Dios desciende porque Él prometió habitar en medio de la alabanza de su pueblo. Y Él prometió estar donde 2 o 3 se pongan de acuerdo en su nombre. Aclaro eso, ¿verdad? De acuerdo, porque pueden haber 3, pero no que no están de acuerdo. Por eso lo aclaro. Porque a veces decimos, no, si cuántos habemos aquí, habemos 4, el Señor está aquí. Eso no está bien expuesto. No. Si hay 4, que los 4 se hayan puesto de acuerdo, entonces significa que el Señor va a estar ahí. Entonces, volviendo al punto, esto no lo podemos excluir, porque estas son palabras, no lo podemos quitar porque son palabras que Jesús utilizó, palabras que Jesús nos dejó escritas. Dice, estas señales acompañarán a los que han creído y en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos. No es que lo literal, aunque hubo un caso literal como fue el caso de Pablo, ¿se recuerdan? Que a él lo picó una serpiente, él sacudió el brazo y todos estaban esperando que cayera, ¿va? Y no le pasó nada. Pero aquí hay, Dios mío, ¿por qué me fui por ahí? Es que se me abre vamos a ver, yo me paro aquí porque les gusta leer. Pregunto, cuando Pablo sacude la serpiente y los tipos esperan que cayera muerto, y al ver que no cayó muerto, ¿qué pensaron que era Pablo? Muy bien, ustedes me ayudan a predicar un Dios. Pensaron que Pablo era un Dios. Enseñanza. Por eso hay un montón de, ustedes ven a veces show, espectáculos en el púlpito de personas que liberan y hacen grandes escándalos y la gente comienza, por ejemplo, a veces los hombres, yo no entiendo, a mí me cuesta entenderlo sinceramente. Sinceramente, yo les voy a confesar que por haber pertenecido a un ministerio de alabanza tan numeroso, muchas veces fui invitado y tuve que ir por prudencia, por amabilidad y por ser parte de la red evangélica en República Dominicana. Varias veces acompañé al apóstol a eventos de estadios en donde invitaban no voy a decir los nombres, ¿va? Pero todas estas personas que soplan y la gente cae, que se saca la chaqueta y tiran y todo el mundo, ¡wow! Pura ola. Pero es grueso. Yo no sé si ustedes han estado, ¿ustedes han estado en alguna cosa así o no? Sí, va, ¿han estado ahí? Va. Yo no entiendo eso. Yo incluso me he puesto cerca la chaqueta para ver si hay algo y no pasa nada. No lo he hecho. Pero les voy a ser muy sincero.
yo tengo mis reservas. Yo no puedo negar ni oponerme a una manifestación del Espíritu porque Él es el Señor. La Biblia enseña que muchos hombres que tuvieron impacto con el Señor cayeron como muertos. Es más, muchos creyeron que cuando en el aposento alto comenzaron a hablar en lenguas, la gente pensó que estaban ebrios, estaban borrachos. Y se comenzaron a burlar de ellos. Entonces, definitivamente a veces hay reacciones dentro del culto que a veces nos choca o a veces, pero pudieran ser del Espíritu. Pero hay un detalle que lo hemos aprendido. Si una persona tiene un éxtasis o tiene una experiencia con el Espíritu Santo, hablando en lenguas, danzando, experimentando algo espiritual, esa persona no vuelve a ser igual. Es decir, si una persona tiene un montón de expresiones y experiencias espirituales y no experimenta un cambio, entonces, porque una persona puede caer, sí, claro. Puede gritar, pues claro. Inclusive hay liberaciones. Ustedes tienen que estudiar qué cosas ocurrieron cuando Jesús llegaba a un lugar. Jesús llegó a lugares en donde las personas comenzaban a revolcarse y comenzaban a gritar, pero esa persona nunca más volvía a estar mal. Entonces hay personas que les gusta mucho eso y vinculan el evangelio solo con experiencias, pero su vida deja mucho que desear. Entonces, ¿cómo yo puedo evidenciar un verdadero encuentro con el Señor? Cuando yo experimento cambios, es decir, una persona que profetiza en una iglesia, una persona que habla en lenguas, una persona que levanta sus manos, es una persona que va alineada con su estilo de vida en casa, que es una persona de testimonio. Es una persona de testimonio. Por eso se exige santidad, por eso se exige a una persona que sirve en una iglesia que se consagre. Por el ejemplo que tiene que dar. No que sea perfecto, pero que sí haga un esfuerzo por dar un ejemplo. Toda persona. Por eso que, por ejemplo, un jovencito, yo siempre lo digo, pero es verdad. Obviamente que si yo pongo a dirigir, voy a poner el ejemplo de Alvarito. O no, mejor para que no se sienta mal, voy a Ronald. Pues Ronald dirige la alabanza. Ronald dirige la alabanza. Y se para aquí, uno aquí se emociona. Más cuando la cosa se pone buena. Y entonces el director de alabanza empieza a veces hasta reta a la gente. El Señor está aquí, yo no entiendo por qué no alaban. Por ejemplo, yo quiero decirles con todo el respeto, o sea, una persona que se pare aquí, que los hermanos vean que no está dando un ejemplo, va a ser difícil que se sujete. Con todo el respeto que tú te mereces. O sea, obviamente si aquí hay un líder, un director de alabanza dirigiendo que está pidiendo que el pueblo se meta en adoración y la gente vio algo raro en la calle a ese jovencito en algo extraño, va a ser difícil que la persona, claro, ahí se agrega, hay que poner la mirada en el Señor, ¿va? Es verdad, la gente lo hace, pero cuesta sujetarse y cuesta recibir instrucciones de una persona que no está dando testimonio. Por esa misma razón es demasiado importante que todo servidor tenga súper consciente, o sea, sea súper consciente de que tiene que ser una persona de testimonio. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, mira, que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie te señale. Claro, ya ese texto a todos nos gusta, ¿va? Sobre todo por los jóvenes, cuando dice que nadie tenga en poco tu juventud. Pero después le dice algo a Timoteo. ¿Qué le dice? Sé ejemplo para quiénes. Dice ahí, sé ejemplo para los creyentes. Entonces sí hay que ser ejemplo. Entonces obviamente si yo quiero que Dios me use, no solamente es una comunión espiritual la que me va a ayudar,
sino también mi testimonio. O sea, obviamente una persona que se guarda, una persona que se cubre, una persona que está bajo protección espiritual, bajo un testimonio, la gente lo va a escuchar. Por eso es tan importante que nos guardemos y seamos cuidadosos. No perfecto, porque vamos a fallar, pero sí hacer un esfuerzo por ser cuidadosos. Amén. Bueno, avancemos entonces y hablemos de este tema. Primera Pedro capítulo 5 verso 8 dice, miren lo que dice, la NBI me gusta porque dice ejerciten, usa la palabra ejerciten, tengan dominio propio. Que ya aquí nos la pusieron difícil. Manténganse alerta, otro punto. Su enemigo el diablo anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Okay. Cuando la Biblia está diciendo que nosotros podemos destruir, podemos hollar, podemos aplastar al león, ¿de qué se está refiriendo? Del diablo, de Satanás y cualquier parte de su ejército. Pero aquí hay algo demasiado importante para que nosotros lo consideremos, y es que para que nosotros podamos detener al enemigo, porque él anda como un león, hay algo que no podemos perder de vista: el dominio propio. Hay versiones, y ustedes lo pueden ir corroborando, hay versiones que dicen, que hablan y dicen de alguna manera, sean cuidadosos con su ansiedad. No sé si hay alguien que tenga esa versión, que mencione la palabra ansiedad. Si hay alguien que tenga esa versión, me levanta la mano y me echa la mano. Entonces, pero habla y utiliza la palabra dominio propio, también la utiliza como ansiedad. Entonces, el dominio propio es algo demasiado importante para que nosotros podamos estar firmes contra el enemigo. Definitivamente, cuando nuestras debilidades emocionales son una puerta que puede afectar tremendamente, y lamentablemente nuestro adversario va a atacar, va a destruir. Y voy a explicarlo de una manera tremenda, porque eso pensaba en la mañana mientras preparaba el tema. Pensaba con todo mi corazón, y quiero trasladarles, porque uno cuando habla de espíritus inmundos y cuando habla de demonios, siempre nos imaginamos un monstruo feo, con cachos, con horqueta, con cola. Siempre nos imaginamos. Entonces todos nosotros nos estamos imaginando demonios, y a veces cuando vemos, o en algún momento que vimos una película que donde aparecen demonios, y rápidamente viene a nuestra mente. Pero los demonios actúan, la Biblia describe, no me dio tiempo de ponerlo, pero en Efesios capítulo 6 verso 11 en adelante dice, cuando Pablo dice, pónganse toda armadura para que resistan al diablo, Satanás, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, etcétera. Cuando habla ahí y utiliza la palabra sino contra principados y potestades. La palabra principados tiene una connotación griega que significa entidades inteligentes. Es decir, algo que tú no puedes perder de vista es que los demonios son demasiado inteligentes, o sea, tienen un nivel intelectual altísimo. Los demonios no tienen la capacidad de entrar a tu mente y saber lo que tú piensas. Pero para un demonio con un alto nivel de inteligencia y un demonio que lo pusieron a custodiarte, a verte todo el tiempo, porque hay entidades espirituales que no te pueden tocar, pero sí te observan de lejos. Y estas entidades espirituales constantemente están viendo. De hecho, la palabra Satanás, ¿qué quiere decir? Acusador. Y la Biblia dice que Satanás es acusador. Él siempre va a tratar de decir, mira cómo está Juan Zúñiga. Juanito, mira, yo lo conozco, mira aquí, ¿Por qué? Porque va a tratar de debilitar las protecciones que tú tienes de parte de Dios. Por eso es que Pedro dice, manténganse alerta. O sea, no tienen que perder de vista. A lo mejor a veces nosotros en un pensamiento tal vez donde no dimensionamos, podemos meternos en una conversa
no espiritual, cuando nosotros comenzamos a relacionarnos con personas que no son espirituales y comenzamos a ser lamentablemente persuadidos en nuestra manera de pensar, es decir, cuando empezamos a cambiar nuestro pensamiento por causa de las personas que nos rodean, es súper peligroso, súper complejo, porque el diablo no va a actuar como tú crees que él va a actuar. Tú estás esperando que detrás de la puerta haya un demonio. No es así, feo. Los demonios actúan de tal manera que van a llevar a nuestra vida. Recuerda que el diablo vino a 3 cosas. ¿Qué vino a hacer? Matar, robar y destruir. O sea, él no viene a asustar, él te viene a matar. Pero esa muerte, el diablo sabe que la muerte física, perdón lo que voy a explicar, necesito que tus oídos sean circuncidados y me escuches bien. El diablo a lo mejor quisiera matarte, pero el diablo sabe que para la muerte de un justo, la muerte es. Así es. Entonces, por eso que tú cuando haces un estudio de la vida de Jesús, aquí hay un gran temazo. ¿Por qué? Porque muchos judíos ortodoxos y muchos que estudian la palabra han llegado a la conclusión que el diablo se confundió, no sabía realmente, a veces sabía como que Jesús era el Hijo de Dios, pero a veces creía que era un hombre común y corriente, porque vino tan velado, tan protegido, tan sin llamar la atención Jesús, que estaba confundido el diablo. Por eso que tú vas a ver en la Biblia que el diablo a veces, si tú te lees todos los evangelios y lo estudias pero minuciosamente, te vas a dar cuenta que el diablo muchas veces quiso matarlo, pero otras veces no quiso que él muriera. Evitaba la muerte. Por eso, ¿dónde está el punto? Por eso le decía, si eres hijo de Dios, lánzate de aquí, o mira, ríndeme adoración y yo te voy a entregar todos los reinos. Entonces estaba confundidísimo. Hay personas que han estudiado todas las raíces de esa tentación y han llegado a esa conclusión. Yo creo que el diablo ni siquiera se esperaba. Él se dio cuenta cuando Jesús dio su vida. Dice, expiró. Yo creo que el tipo se dio cuenta cuando bajó al infierno. Porque la Biblia dice, Efesios capítulo 4, verso 9, que el mismo que ascendió es el mismo que primero descendió a las partes más profundas de la tierra. Primera de Pedro capítulo 3, verso 16 en adelante dice que descendió a las partes más bajas de la tierra para predicar a los espíritus encarcelados, los que habían desobedecido los tiempos de Noé. Cuando le pidieron señal a Jesús y le dijeron, muéstranos una señal, no les voy a dar señal, lo único que les puedo decir que así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran monstruo, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. Ya le di todos los textos bíblicos, porque había algunas caritas como que será, no, ahí están los textos. Pero volviendo al tema, entonces el enemigo no hallaba qué hacer. Ahora, por eso estoy diciendo que el enemigo, aunque alguien podría decir, dice la Biblia que el diablo entró en la mente de Judas, pero instándolo, llevando pensamientos, eso sí puede hacer el diablo. El diablo propone pensamientos, pero él no puede adivinar, no puede comprender lo que tú estás pensando. Pero los demonios, como tienen asignado entidades que están contigo de día y de noche, ellos ya saben cómo piensas, ya sabes cómo actúas y conocen nuestra debilidad. Por eso que el diablo apareció inmediatamente cuando Jesús tuvo hambre. Por eso que nuestras necesidades siempre, aquí está el punto, llévate esto, no me interesa que te lleves tanta teología o tanto pensamiento o concepto bíblico en tu mente, pues llévate esto en tu corazón en esta tarde. Todas nuestras debilidades tenemos que someterlas a Cristo. Cuando tú fallas en tu trabajo, cuando yo fallo en la calle, cuando fallamos, ahí tenés, Padre, perdóname. En ese momento, yo someto mi corazón delante de ti. Porque dice la palabra que el Señor se perfecciona en nuestras. Correcto. Entonces no es que nosotros vayamos a ser perfectos, pero Jesús nos ofrece protección. Él sabe que somos débiles.
Por eso que alguien que comienza a ser débil no puede sentirse orgulloso, hombre. Por eso, perdón que sea tan expresivo, ¿va? Pero no puede ser así. Por eso que una persona que comienza a tener una prueba difícil, lo primero que tiene que ir es a los pies de Cristo. Y no quedarse calladito ahí, no va como creer que las va a poder sola. Te va a destruir. Otra condición que tú no puedes perder de vista. Hasta si tú investigas y tú ves todos los documentales de los animales, tú sabes que el león, una de las condiciones que va a actuar es cuando las presas quedan solas. Cuando andan todos en grupo, se protegen. Pero cuando alguien se aísla, ese es una persona vulnerable espiritualmente hablando a este león. Por eso es demasiado importante que cuando tú y yo estemos, estas son cosas prácticas que tenemos que aprender a desarrollarlas. Cuando tú y yo estemos pasando por una situación, si tu matrimonio, si mi vida, mi relación con mis hijos, algo no está bien, algo está extraño y yo me estoy quedando calladito, y sin querer me voy aislando y el enemigo comienza a poner cosas en tu mente. ¿Para qué vas a pedir ayuda si de todas maneras te van a pescar? ¿Para qué vas a llamar al pastor si de todas maneras no te va a contestar? Y así empieza, por ejemplo. No, en serio. Y entonces las personas comienzan a aislarse totalmente vulnerable a las tinieblas. Por eso dice, tengan dominio propio, tienen que controlarse, tenemos que controlarnos, ser cuidadosos, mantenernos alerta, porque pudiera venir una entidad que venga a destruir mi matrimonio. Manténganse alerta porque puede venir una entidad que ponga división entre mi persona y mis hijos. Manténganse alerta porque puede venir una entidad que me puede quitar fuerzas para que yo deje de ministrar al Señor. Esa es la forma como el enemigo opera. El diablo no se va a presentar con cachos y horquetas, mi querido hermano. Nunca. Si se presentara así no sería inteligente, porque la Biblia dice que tú puedes reprender a un demonio. Si se presentara de esa manera es muy fácil reprenderlo y atarlo y punto, y se acabó. El diablo no se va a presentar de esa manera. El diablo se va a presentar con una atracción demasiado potente. Si cuando no fue cualquier animal, cualquier entidad la que engañó a Eva, fue un serpiente que ni siquiera se arrastraba. Se volvió un monstruo, se volvió algo indeseable, se volvió algo feo después de que Dios lo maldijo y le dijo: tu comida será el polvo y te arrastrarás. No se arrastraba. Entonces esta entidad, mandaron a la entidad, porque no fue el diablo en persona, porque el diablo no podía entrar al huerto del Edén. Eclesiastés capítulo 28 verso 13 dice que a él lo expulsaron del Edén, estuvo ahí. Entonces él conocía muy bien el Edén. Entonces el diablo lamentablemente capturó la atención de un personaje que entraba y salía del huerto. Y lamentablemente Adán, que era el encargado de proteger las fronteras del huerto, no lo supo hacer. Y entonces esta entidad con un nivel de inteligencia, con un nivel de captación, un nivel de dominio, de hechicería, llegó con Eva y la engañó siendo perfecta. Entonces nosotros debemos de estar claros. Ahora, miren por favor por qué. No dice la Biblia, Pedro no dice, y a pesar de que Pedro se enfrentó a esta entidad, Pedro no dice que lo tienes que mantener con música fuerte en la noche, con las Biblias abiertas, reprenderlo. ¿Cómo está diciendo? ¿De qué manera es que tú puedes resistir al enemigo? Ahí lo dice. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe. De eso se trata el retiro de jóvenes. Porque el diablo va a actuar, por ejemplo, ¿cómo está actuando en este momento? Con todas las ideologías que están tomando una fuerza tremenda. Así opera el diablo. Esa es la manera. Tratar de persuadir nuestra manera de pensar. Entonces por eso Pedro dice, la manera de mantenerse firme contra el diablo no es gritar harto y hablar en lengua. Que también, ¿verdad? Que también.
Pero no es esa la forma, sino que la forma o lo que está diciendo ahí que nosotros lo tenemos que mantener, resistirlo siendo fuertes en la fe. Es decir, que nuestras convicciones sean inamovibles. Eso es demasiado importante. Que tú puedas comprender que el enemigo va a intentar de restarte fuerzas. Por ejemplo, Dios prometió algo para Chillán, Dios prometió algo para Concepción, Dios prometió algo grande para Talca, y Dios está dispuesto a avalar y a bendecir a los que le creen. Pero si empieza uno a ser bombardeado porque no, la situación económica está difícil, no, porque la gente no está complicada, el enemigo va a hacer lo posible para que tú pierdas tu fe. Al diablo no le interesa tanto, perdón lo que voy a explicar, al diablo no le interesan tanto las personas, al diablo lo que le preocupa es alguien que atraiga a Dios. Eso es lo que le preocupa a él. Porque el diablo sabe que él tiene mucho más poder que nosotros cuando estamos sin Dios. Pero cuando Dios está con nosotros, la cosa se pone seria. Por eso está diciendo que la forma de resistir al diablo es que tú tengas fe. Es que cuando no resultó el negocio, no resultó el proyecto, no resultó lo que tenías, lo que tú vas a decir, no resultó, porque Dios tiene algo mejor. Y tú empiezas a mantener tu fe. Y el diablo es un golpe bajo que se le da al enemigo. Nos quitaron el local para reunirnos. ¿Qué vamos a hacer ahora? No, nos quitaron el local porque Dios tiene algo más grande planeado para nosotros. Les voy a contar, como no vino hoy, les voy a contar. Mi mamá, yo siempre pelo a mi madre. Nosotros arrendábamos, no le vayan a decir nada. Nosotros arrendábamos aquí, ¿se acuerdan? La mayoría de ustedes alcanzaron a estar en ese lugar. Lo arrendamos y al principio cuando comenzamos a arrendarlo yo pues le creí al Señor con todo mi corazón y yo sabía que de alguna manera Dios me iba a respaldar. Yo llegué a un acuerdo con los dueños y les dije, bueno, denos 2 años para juntar el dinero y nosotros queremos comprar este lugar. Ese es nuestro deseo, comprarlo. Pasaron los 2 años y no pudimos comprarlo, sinceramente. Y al ver que pasaron los 2 años, nosotros hicimos una tremenda inversión ahí, y los que estuvieron ahí lo saben. Los que están desde el principio saben que ahí hicimos una grandísima inversión. En serio. Y justo fue cuando nació Marquitos en Guatemala. Yo me fui un mes y mi madre me llama. Mira, pusieron un letrero, se vende. Yo lo voy a quitar, No le voy a decir. Yo lo voy a quitar. ¿Dónde viven? Dame el número de teléfono porque yo quiero hablar con ellos. No, le dije, no, tranquila, no, pero es que eso no es justo. Y se puso mal y empezó a llorar por dolor, porque ella sabía toda la fuerza, el trabajo y la inversión que le metimos a ese lugar, hermano. Más de lo que va a costar eso, mucho más. Solo para que tengan una idea. Y si eso no servía nada, era un puro techo, y nosotros le entramos, pero gruesísimo a eso. Bueno, y ella precisamente fue una de las personas que más aportó, ella creyendo siempre. Mi madre y mis padres siempre han creído a la obra del Señor, y obviamente le dolió. Yo le dije a mi mamá, mira Normita, yo quiero que tú descanses en el Señor, no hagas nada, no se te vaya a ocurrir, no te vaya a meter en problemas. Deja que yo llegue. Yo voy a conversar con ellos tranquilo y todo, porque fue una jugada rara. Justo yo no estaba y ellos sabían, porque una persona se estaba congregando en ese tiempo con nosotros, entonces sabía muy bien todo mi movimiento. Entonces pusieron ahí
y se venden. Fue duro, va hermano, ustedes están, fue duro, tiene que haber sido potente cuando vieron ustedes también le dieron ganas de sacarlo, ¿no? Ah, qué mal. Ok, es que fue durísimo. Imagínate estar arrendando un lugar a verle, y de repente aparece el letrero, se vende. Cuando yo llegué, hablé con ellos y me dijo, va, tú dijiste, y me agarraron, va, tú dijiste 2 años y como no se cumplieron los 2 años, nos interesa el dinero y tenemos que venderlo. Ya le dije, hagamos un nuevo trato, no el nuevo trato, y nos subieron 40 millones a lo que ya estaba, a lo que habíamos llegado al acuerdo. Yo le dije, no, vamos a llegar a otro acuerdo. Nosotros queremos recuperar la inversión. Yo hice este negocio, lo mismo que vamos a hacer allá. Fue entre, si se puede utilizar esa palabra para darme a entender, como una apuesta. Entonces vengo yo y le digo, bueno, hagamos una cosa, no vamos a quitar el letrero se vende, pero a partir de ahora no pagamos arriendo, porque queremos recuperar toda la inversión que hay. Si la venden en un mes, le dije, es mi palabra que yo les dije. Pero si no la venden, la vamos a usar hasta que la venden. Muy bien, y se animaron. La vendieron hace poquito. Y ni sé si la vendieron, porque no. Para no cansarlos, recuperamos un montón de inversión. Ya cuando íbamos como al año y medio, porque el arriendo era alto, cuando ya íbamos como al año y medio, ya no, llegaron conmigo y ya, y de ahí pagábamos 100,000 pesos. ¿En serio? Y recuperamos. Y el Señor en ese transcurso nos permite comprar este. Pero así, ¡bam!, de un momento a otro. Apareció, fue difícil. Yo presenté a la iglesia. ¿Y quiénes estaban en ese culto cuando presentamos? Hermano, tenemos que comprar eso como del lugar. Bueno, aquí habían varios que estaban en ese culto. Y en ese culto se hizo la plata, hermano. Por lo menos del 80%. Eso fue tremendo. Varios hermanos de Curanipe, por eso Dios bendice esa obra, aportaron para este terreno. Hay varios hermanos de allá que le creyeron al Señor. Y un grupo de hermanos y muchos estábamos pasando por un momento no tan acaudalado económicamente, pero yo he sido testigo que las personas que asumieron el reto, yo he sido testigo cómo Dios los ha bendecido. Full. Pues ¿saben por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Dios bendice a sus hijos que le creemos. Sí, nosotros le hemos creído al Señor y gracias al Señor, mi amado hermano, aquí estamos y no se le debe un peso a nadie. ¿Cómo no va a ser bueno el Señor? Entonces, a lo que yo voy, no podemos perder nuestra fe, porque Dios siempre tiene algo mejor. No puedes desesperarte. Si algo no funcionó, si algo no se dio, no le permitas al enemigo verte fracasado, destruido. Ay, me dieron una mala noticia. No. Hay cosas que afectan. A ver, cuando alguien queda sin trabajo, hay cosas que afectan cuando se declara una enfermedad en algún familiar. Ay, no, una enfermedad. Por ejemplo, yo he sido testigo, y no lo hemos hablado, pero el pastor Gustavo es un pastor que ha estado pasando por una prueba muy difícil, porque detectaron en nuestro querido Rafita una epilepsia sumamente compleja e invasiva. El niño constantemente está teniendo problemas, crisis epilépticas, en donde los médicos le dijeron: mira, no sabemos qué hacer con tu hijo, vas a tener que tener algo. Solo los alemanes sacaron una medicina que puede ayudarte y todo, y me ha llamado destruido.
Tiene que ser terrible que él vea porque la mayoría de sus crisis las ha visto él, porque el niño es pegado a él. Y él me ha contado, pastor, mi hijo tuvo una crisis media hora antes de ir a predicar. ¿Serio? Y han pasado por una prueba, han pasado por otra prueba y han pasado por otra prueba. Entonces nosotros fortaleciéndolo en la fe, fortaleciéndolo en la fe, fortaleciéndolo en la fe. Yo siempre he creído que cuando vienen pruebas de esa índole, pruebas difíciles, una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es que jamás podemos cuestionar a Dios. Muy difícil que sea la prueba. Recuérdense cuando estudiamos acerca de la aflicción de espíritu, basado en el ejemplo, ¿se recuerdan? De Ana. Cuando era acongojada por Penina, ¿se recuerdan? Eso lo estudiamos. Porque ella no podía ser mamá. Entonces la hostigaba. Y el hostigamiento tenía que ver con que ella cuestionara a Dios. El enemigo siempre va a hacer. ¿Se imaginan lo que puede pasar por la cabeza del pastor Gustavo? Decir, desde el momento en que yo comencé a servir a Cristo, desde el momento en que fui nombrado pastor, cómo mi hijo empieza a... Y eso ustedes saben que esos tratamientos no son baratos. Y es una prueba que hemos puesto en las manos del Señor, porque creemos que Rafita tiene un propósito tremendo. Es un niño inteligente, un niño dócil, un niño tierno, un niño lindo, en donde los médicos le dijeron, mira, en cualquier momento, ¿para qué le voy a decir? Es muy fuerte lo que le han dicho los médicos. Los entendidos saben. Entonces, ¿qué ocurre? Les estoy contando esto para que oren, para que pongamos en oración. ¿Y saben por qué a veces uno cuenta ciertos testimonios? Porque a veces uno, porque se le pinchó la rueda del auto, ya es la peor prueba para no venir a hacerle culto al Señor, hombre. O porque la camisa no estaba planchada, la que yo quería ponerme. No, yo pongo el ejemplo porque a veces cosas tan pequeñas nos quitan la paz, hombre. Cualquier cosita. Entonces, hermano, ¿de qué manera yo puedo resistir al enemigo? Estando firme, ¿qué? En la fe. No salió por aquí, sale por acá. No dejo de alabar al Señor. Sí, como dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Alguien tiene, de verdad, si tienes esa convicción en tu corazón, si tienes esa convicción en tu corazón, estoy seguro que Dios te va a sorprender. Estoy seguro que Dios te va a sorprender. Estoy seguro que Dios te va a sorprender. Aquí hay un montón de testimonios de personas que pudiendo haber, después de una prueba, las pruebas que les ha tocado vivir, las situaciones que les ha tocado enfrentar, pudieran en algún momento, no creo, ya no quiero creer en nada. Ya no quiero creer en nada. O sea, yo creo con todo mi corazón y nadie vaya a tener un pensamiento humanista, humano, para decir, no, es fanatismo. Eso no es fanatismo. Eso es espiritual. Es espiritual. A mí me bendice y conmueve mi corazón cuando yo veo a estos hermanos que vienen al culto acá a Cauquenes. Ustedes saben por qué. Porque cualquiera podría decir, ¿por qué Cauquenes? ¿Por qué viajar? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué aquí o por qué allá? Eso es cuando la película se tiene demasiado clara. Y es porque Dios va a hacer algo demasiado grande a través de ustedes. Es la única explicación que yo puedo encontrar. Es la única explicación que yo puedo encontrar. Por eso que al diablo no se defiende con una cruz. Fuera. No. Yo estoy poniendo ejemplos, ¿va? Al diablo se resiste con tu fe. Si tú eres de aquello, ay, no, ¿para qué ir tanto a la iglesia si ya no? Y que tú, ay, Dios nos... Cero peligro para las tinieblas. Pero si tú eres de las personas que pase la prueba que venga, tú buscas al Señor, tú alabas al Señor, tú adoras al Señor, tú amas al Señor, tú no lo cuestionas.
ahí sí que eres un peligro para él. Ahí sí que eres un peligro para él. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se resiste ante un corazón contrito y humillado, ante un corazón humilde que le reconoce. Eso es grueso. Eso es grueso. Eso es más potente que ser una persona que ande con una Biblia aquí, se siente espiritual y sople a la gente y ande tocando y empujando. Perdón que sea tan expresivo. Pero una persona humilde, que pase lo que pase, prueba que venga, prueba que pase por su vida, es una persona que sigue firme alabando y adorando al Señor. La alabanza de esa persona atrae a Dios. Y si Dios desciende, ¿qué a la escoba? Eso es guerra espiritual. Porque alguien puede decir: te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús te ato, invoco a los ángeles guerreros y tomo la espada que tenía Gedeón. Porque hay gente que ora, pero ¿sí o no? Los evangélicos que llevan más años ya sabemos que así hay gente que es así en el nombre. Hay gente que tiene, puede hablar harto. Pero hay personas que no hablan mucho, pero son personas que reconocen a Dios en su vida. Esas personas llegan a un lugar y Dios llega con ellos. Y eso es distinto. Lo que le pasaba a Jesús. Jesús llegaba a un lugar y los demonios empezaban a temblar. De eso se trata. Las oraciones, nosotros admiramos mucho a un apóstol que fue quien levantó ministerios de Benecer, ministerios Elim. El apóstol Otoniel Ríos Paredes. El apóstol Otoniel Ríos Paredes oraba de esta manera: tu voluntad sea hecha. Hoy declaramos tu obra en el nombre de Jesús. Amén. Esa era la oración de él. Se sanaba gente y todo. ¿Y por qué? Porque lo poco que él decía lo decía con fe. Eso es todo. Mira qué tremendo esto. Llega un soldado, un general. Jesús, te andaba buscando. Tengo uno de mis soldados que se está muriendo. Está mal. ¿Se recuerdan? Por favor, ayúdame con ellos. ¿Dónde está? No, le dice. No necesitas ir. Solo envía tu palabra. Qué grueso. Qué grueso. Solo envía tu palabra. ¿O no? Y que, ok. Cuando se fue el general, llegó y el otro estaba sano. Pero ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? No he visto a otro con una fe como este. El tipo sabía que Jesús, con solo dar su palabra, iba a ser sano. Hay gente que quiere de todo para ver un milagro. Por eso que los milagros se activan con fe. Si tú tienes un problema difícil, tú vienes al culto y cuando se ora, el Señor tome control. Yo lo tomo en el nombre de Jesús. Y tú te vas por esa puerta con esa fe. Ya antes de llegar a tu casa ya el milagro ocurrió. Es así. Por eso la fe es demasiado importante. Van a venir malas noticias, pero al diablo se resiste con fe. Santiago capítulo 4 verso 7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Otro punto. Para los que están apuntando, ¿cómo yo me puedo enfrentar al enemigo, a Satanás literalmente? Número 1, lo veíamos, dominio propio. Número 2, mantenerse alerta. Mantener nuestra fe. Pero también aquí hay otro punto. Sométanse a Dios. Para los que están apuntando, son 4 factores para que si tuvieras que dar una enseñanza de guerra espiritual, te estoy entregando un tema para los líderes. Son 4 temas que tú puedes desglosar. Cuando habla aquí de someterse a Dios, tiene que ver con la capacidad de someterse a todo lo que viene de Dios, inclusive a los gobernantes. La Biblia dice
que los que se resisten a los gobernantes, que porque sean malos o buenos, Dios los puso. Y si se resiste a alguien, ¿qué dice la Biblia? A Dios se resiste, así es. Eso es gruesísimo. Si tuviéramos que estudiar qué significa someterse a Dios, es demasiado potente. Por ejemplo, someterse a Dios significa, dice la Biblia, varones amen a sus esposas. La Biblia dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Esposas, están sujetas a vuestros maridos. ¿Quién dijo todas esas cosas? Es Dios. Entonces, si yo me resisto a las cosas que Dios determina, entonces no me estoy sometiendo a Dios. Por ende, el diablo va a hacer estrago conmigo. Porque antes de resistir al diablo para que él huya, resistir al diablo, perdónenme, yo les voy a contar este testimonio. Yo se los conté hace años atrás. Ya estoy terminando. Había un pastor. Yo a lo mejor, aquí hay personas que llevan años y les ha tocado ver estas cosas. Son tristes, hombre. Había un pastor, yo escuché su testimonio porque él fue el que lo contó. Él contó este testimonio y por eso yo lo puedo contar con libertad, porque él lo hizo público. Dice que cuando él estaba en el púlpito, es de estas personas hay personas que se emocionan en el púlpito. Diablo mentiroso, ¿dónde estás para? Y empiezan en el púlpito, en el nombre de Jesús. Y está bien que se emocione. Y está bien, tiene autoridad. Pero cuando la persona presume que tiene potestad y autoridad sobre los demonios, no es bueno. ¿Qué hizo este pastor? Me he enfrentado a todos los demonios. Cara a cara vi a Leviatán. No, en serio. Es que los que tenemos más años en el evangelio sabemos que hay gente así, ¿o no? Va. El diablo vino a atacarme por la noche. Les estoy citando, a veces lo tiro como en broma para que, pero es la verdad. Y entonces dice él, solo el diablo me falta por atacar. Así que públicamente, donde estés, diablo mentiroso, estoy listo para enfrentarme contigo. Y la iglesia llena. El pastor cuenta que él tenía una finca, una parcela, y fue en la noche, tuvo que ir en su vehículo a dejarle alimento a sus animales. Y cuando entró, se le presentó, solo le permitió el Señor ver un ángel caído, ni siquiera al diablo, un ángel caído. Dice el pastor, él cuenta que entró en un estado de shock tan potente que no pudo hablar durante 9 meses. Quedó paralizado y lo tuvieron que someter a un tratamiento psiquiátrico, médicos, y él cuenta como testimonio acerca de la arrogancia de los dones. Él lo contó, cómo Dios le enseñó a comprender que no es por nuestras fuerzas, sino por las de Él. Así que no se me vaya a creer mucho si un demonio se le sujeta, si la Biblia lo dice. Ahora, ¿puedes reprender uno? Claro que sí. ¿Cómo se resiste al diablo? Con fe, con autoridad, creyendo con todo tu corazón, aún frente a las malas noticias. Entonces, Isaías capítulo 27 verso 1, voy rápido porque tengo que hablar de este. Ay, Dios mío, no me acordaba de este texto. En aquel día, dice, Jehová el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Este día, aquel día, este tema lo vamos a estudiar como estamos en los viernes en escatología, lo vamos a hablar. Porque aquel día está hablando de la gran tribulación.
Está hablando de la última etapa de la gran tribulación. Recuerden que está la tribulación y la gran tribulación. La ira del diablo contra la iglesia, la ira de Dios contra el diablo. La segunda etapa. Recuerden que está el día del Señor y el día de Jehová. El día del Señor es al inicio, cuando el Señor viene por su iglesia en el arrebatamiento. El día de Jehová es a la mitad, cuando se levanta después de los 3 años y medio y atacan a todas las entidades espirituales, y al final desciende Miguel el arcángel y ata al diablo y lo manda al foso, a un abismo. Ok, voy rápido. Ay, Jesús. No voy a entrar en detalles acerca de la serpiente veloz, la serpiente tortuosa y el dragón que se mueve en el mar. Aquí está hablando de 3 entidades definitivamente, o algunos plantean que es la misma entidad, porque el dragón que está en el mar es Leviatán también. Entonces, cuando aquí está hablando, algunos comentaristas o algunos teólogos plantean que es la misma entidad, es Leviatán, es un dragón específicamente que Dios lo ató, pero que al final de los tiempos va a surgir. Pero todo el mundo espera de una manera literal al dragón. Y necesito explicarlo. La mayoría de los comentaristas bíblicos y después de estudiar bastante profundo el tema, hay algunos que presentan aquí a los sirios, presentan aquí Babilonia y presentan aquí Egipto. Yo quiero plantearles rápidamente que en realidad lo que aquí está encerrando es Babilonia, espiritualmente hablando. Babilonia dice que es, Apocalipsis dice que es la habitación de los demonios. ¿Lo ha leído? Ok. La habitación de los demonios. Babilonia es todo el movimiento religioso que está contaminando absolutamente la iglesia cristiana evangélica de una manera impresionante. Es que todo el mundo está esperando que venga el diablo con horqueta, con cacho, y a este personaje que venga literalmente con. Ese es un gran problema que la iglesia tiene. La iglesia no se está dando cuenta que en primer lugar el espíritu del anticristo ya comenzó a operar. Por eso cuando la Biblia habla de odio y traición, eso ya está pasando dentro de las iglesias. El odio y la traición está pasando dentro de las iglesias. El odio, la traición, las discordias, etcétera. Cuando vemos aquí cómo el Salmo 91 está diciendo que nosotros vamos a pisar la serpiente, el áspero, que algunos, que en el original la palabra áspero significa, lo liga con esta serpiente que asfixia. Pitón, gracias, pastor. Cuando vas al original, tú vas al original de la palabra que se utiliza en el Salmo 91, en el verso 13, cuando veíamos, y cuando tú vas a la palabra serpiente o áspero, vas al original, vas al griego, no, al arameo, y ahí dice que literalmente lo relaciona con la pitón, y la forma de atacar de la pitón es que asfixia. Y la Biblia dice que todo lo que respira. Ok, ¿cómo ataca esta entidad? Provocando que la iglesia deje de alabar al Señor. Son figuras espirituales. Lo que pasa es que la gente piensa, está esperando, vi un demonio, lo vi en los aires y ya está bien, pero los demonios actúan literalmente provocando un conflicto dentro de nosotros. Cuando hablamos de Babilonia, qué impresionante es como las costumbres babilónicas están atacando a la iglesia. La iglesia empezó a celebrar Halloween poniéndole la fiesta de las luces. No es posible eso. La iglesia este año se desató, estoy hablando en el mundo entero, celebrando Navidad y hablando de la Navidad como si Jesús haya nacido el 25 de diciembre.
se tratara de él, no se ofendan conmigo, pero todas esas cosas vienen de Babilonia. Está destruyendo. Cuando la Biblia habla en el Salmo 91, capítulo 91, verso 13, pisarás al león manteniendo tu fe. Vas a destruir y no te vas a pisar la cabeza de la serpiente, de la pitonisa. Eso es lo que está diciendo. No dejarás de alabar. Muchos leen ese texto común y corriente, pero lo que está diciendo ahí es tremendo. Función de la iglesia, Mateo capítulo 10, verso 8. Sanen a los enfermos, resuciten los muertos. Miren el poder de la iglesia. Sanen a los leprosos, expulsen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente y que también den gratuitamente. Esto es masacre. Este es un texto que tú tienes que subrayarlo en la Biblia, porque todo el mundo ahora cobra por hacer esto. Eso es lo impresionante. Jesús le dio autoridad a la iglesia para sanar enfermos, para restaurar personas leprosas que tienen que ver con enfermedades espirituales. Pero no se puede cobrar por eso. Es más, Jesús mismo les dijo: vayan y no tengan cuidado con eso. Entonces, ¿la iglesia tiene autoridad sobre el mundo espiritual? ¿Sí o no? Sí, pero la forma de mantenerte firme contra las acechanzas del diablo es firme en tu fe. Cuando el enemigo empieza a poner pensamientos para cuestionar tu fe, ahí está complicada la cosa. Eso es grave, eso es peligroso. Voy rápido. En cambio, Mateo capítulo 12, verso 28, otro punto muy importante a considerar. En cambio, si son palabras de Jesús a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. La liberación es parte del evangelio. Las potestades tienen que ser debilitadas para que el reino del cielo se establezca en la tierra. Por eso que ustedes tienen batallas espirituales. Dios mío, apóyame. Dios mío, de verdad. Ustedes tienen batallas espirituales. Él cuando sube, cuando empieza a tocar, todo el mundo dice: sí, está bien, en lo sensible, genera un ambiente, pero ocurren efectos espirituales en el cielo. A lo mejor cuando se predica estas cosas puede sonar hasta místico y puede sonar un poco extraño, pero una de las cosas que el diablo está atacando hoy más que nunca es la fe. Y la religión se está metiendo de una manera terrible. 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 Babilonia está pero metiéndose a las iglesias de una manera impresionante. Impresionante. Aquí hay una enseñanza demasiado importante. Nunca te vayas a meter a guerra espiritual sin que el Espíritu Santo te guíe. Nunca. Porque aún Jesús expulsó demonios por el poder del Espíritu. Ahí lo dice. Nunca te vayas a meter en un mundo espiritual sin saber qué estás haciendo. Al diablo se enfrenta con fe. Cuando te encuentres con una persona endemoniada en algún lugar, o que está siendo afectada por un espíritu inmundo, nunca te olvides que tú lo único que necesitas es fe. Recuérdate, el espíritu mudo y ciego que operaba sobre el muchacho, que los discípulos no pudieron reprender, ¿se acuerdan? Llegaron tristes con Jesús y le dijeron: nosotros no podemos reprender a esta entidad. Y Jesús le dice: hombres de poca fe, este género no sale si no es con oración y ayuno. Déjame explicarte. No necesariamente está diciendo que tienes que ayunar y orar, sino lo que
está diciendo ahí, como ustedes tienen poca fe, necesitan meterse con el Señor. Eso es lo que les está diciendo. Eso fue lo que les quiso decir. Necesitan más ayuno y oración. En otras palabras, necesitan creer más. Y eso es lo que se necesita en Concepción. Eso es lo que se necesita en Chillán. Ay no, Chillán es difícil. Chillán, ay Dios, si es así, no van a crecer. Talca, no es que, no. Si el Señor dio la palabra, usted avanza. En el nombre de Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Si se necesita tomar autoridad, porque el enemigo no va a atacar tu cuerpo, va a atacar tu fe. Puede atacar tu cuerpo, pero si tu fe está sólida, no te afecta. Pero si ataca tu fe, ataca todo tu ser. Esa es la manera en cómo el enemigo ataca. Estamos hablando sobre la promesa de pisar al león, al cachorro de león y a la serpiente. Primera de Corintios capítulo 10 verso 20. Cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo, se lo dan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. Lo voy a explicar ahora. ¿Qué fue lo que Pablo quiso decir? Verso siguiente para poderlo entender. Perdón. Se me fue, no sé dónde lo dejé. Pero el texto siguiente dice que no podemos compartir la cena del Señor. A ver, déjenme ver si lo tengo aquí. Aquí está, sí. Verso 21, ustedes no pueden beber la copa de la cena del Señor y al mismo tiempo beber la copa que se usa en ceremonias donde se honra a los demonios. Tampoco pueden participar de la cena del Señor al mismo tiempo. Participar de las fiestas para los demonios. Lo que está diciendo ahí es lo siguiente. Pablo está diciendo, no te metas en lugares donde la gente no honra a Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso es todo. Vamos a celebrar, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto acá. No te metas en eso. No te metas en eso. No, ten cuidado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque pueden haber personas que se reúnan en honores. Voy a explicar algo más que a lo mejor tú no lo vives. Pero por ejemplo, cuando hay celebraciones religiosas, cuando hay celebraciones religiosas a otros dioses, a otras entidades, a otros demonios, lo que está diciendo, no te sientes con ellos, te puedes contaminar. Sé cuidadoso. No puedes al mismo tiempo tomar la cena del Señor e irte a meter a lugares donde te vas a contaminar. Eso es lo que está diciendo ahí. No puedes. Por eso que en el caso, por ejemplo, de los jóvenes y tal vez de los adultos también, por eso a veces me da un poquito de tristeza y me preocupa un poco cuando los varones trabajan lejos de sus esposas. A mí me preocupa un poquitito porque tienen que mantener firme su fe y tienen que ser cuidadosos, porque a veces los compañeros de trabajo instan a ir a lugares, a tomar cosas y etcétera, en donde el lugar es complicado y hay contaminación. Pablo lo que está diciendo, no te metas en ese lugar porque tú te puedes contaminar. No puedes participar de la cena del Señor y participar de la copa a los demonios. Lo que está diciendo que no te puedes contaminar. Estamos hablando acerca que nosotros tenemos una promesa. Pisaremos al león y pisaremos la serpiente. ¿De qué manera? A través de todo lo que hemos estado estudiando. Termino. Lucas capítulo 10 verso 19. He aquí, les doy autoridad para que aplasten serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada los dañará. Nada.
Hay gente, muchas personas que abrazan esta promesa y se aferran a ella, y está bien. Pero después de todo lo que hemos estudiado, es demasiado importante que seamos cuidadosos. ¿Cómo puedo resistir al enemigo gritando mucho? ¿Con qué lo resisto? Con mi fe, mi convicción. Boom, bombazo, boom, bombazo. Me despidieron, no tengo cómo, me desanimo. Pues yo me levanto en el nombre de Jesús. Yo levanto mi ofrenda al Rey de Reyes y Señor de señores, y de todas maneras voy a buscar su rostro. Levanto mis manos, le adoro. No la estoy pasando bien, pero adoro al Señor y busco al Señor. Eso es una bofetada tremenda que se le da al enemigo. Pero termino para poner un equilibrio al tema de hoy. Son palabras de Jesús. Aquí les doy autoridad para que aplasten serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada los hará daño. Pero para mantener el cable a tierra, dice en el verso siguiente: sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se os sometan, sino más bien regocíjense que tu nombre, vuestros nombres, están inscritos en el cielo. Eso es más importante. Así que no le pongamos tanto color. Los demonios se sujetan y punto. Lo más importante es aquí seguir creyendo en un Dios todopoderoso, seguir confiando en un Rey eterno. Porque hay personas que les gusta mucho esto, puros cazafantasmas. No, gente que le gusta eso, hermano. No voy a entrar ya. Le controlamos. Ay, hermano, es que hay gente que gusta eso. El espíritu, ahí se metió el espíritu. Está bien, pero lo más importante es entender que el enemigo opera tratando de afectar tu fe. Y la serpiente te va a tratar de engañar por medio de la religión, de las costumbres babilónicas. Las costumbres babilónicas, recházalas, por favor. Que ya hemos hablado de algunas. Costumbres babilónicas hay que rechazarlas. Y al diablo se resiste con tu fe. Toda autoridad se nos da sobre el mundo espiritual. Pero que no nos alegre que los espíritus se sujeten. Alegrémonos que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Cuánto le queremos dar gracias al Señor? Póngase de pie. ¿Saben qué vamos a hacer? Déjeme orar. ¿Me dejarías orar por tu casa? Para que ninguna entidad espiritual venga y haga estragos en tu familia. Oh Dios todopoderoso, Padre, en esta hora, con la autoridad que tu palabra me da, bendigo esta congregación. Bendigo cada familia aquí representada. Si hay alguna familia que está siendo afectada por un espíritu de división en tu hogar, si hay alguna persona que está siendo debilitada en su fe, estás dudando, están viniendo dardos de cuestionar la palabra, bendigo tu vida para que esa entidad o ese espíritu inmundo que está afectando tu fe sea parte de ti. En el nombre poderoso de Jesús, con la autoridad que la palabra me da, bendigo tu vida, bendigo tu familia, pero sobre todo oro por tu fe. Oro por tu fe en el nombre de Jesús. Oro por tu fe en el nombre de Jesús. Tu fe sea fortalecida. Matrimonios acá sean fortalecidos. Tómele la mano a su esposa, eso es, y dígale al Señor: Señor, mi casa y yo te serviremos. Seguiremos confiando en tu poder. Tú eres el Señor, tú eres el Rey.
someto mi corazón y mis pensamientos a ti. Y creo con todas mis fuerzas que tú estás conmigo. Tú eres el Rey de mi vida. Tú eres mi Señor. Tú eres todopoderoso. En esta hora, toda depresión, si aquí hay personas que han estado pasando han sido rodeados por una depresión, yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Todo, absolutamente todo lo que te haga dudar de Dios, se aparte ahora mismo de tu vida. Todo lo que pueda estar afectando tus convicciones, se aparten de tu vida en el nombre de Jesús. ¿Crees que Dios tiene poder para la ciudad en donde tú estás? Seguramente hay gigantes en la ciudad donde tú has sido puesto. Seguramente hay gigantes que se oponen, gigantes que actúan religiosamente, gigantes que actúan económicamente. Pero tenemos un Dios que está por sobre toda cosa, sobre toda potestad, sobre toda autoridad. Dios está buscando hombres y mujeres que le crean. Eso es todo. Ahí donde estás, mientras cantamos, tú vas a tener un diálogo con el Señor y le vas a decir: yo te creo, y como te creo, quiero comenzar a actuar conforme la fe que tú has puesto en mi corazón. Tu constante amor que nos unió, asombrosa es tu gracia que nos Ahora vamos a decir: Cristo, milagro del mundo. Milagro del mundo, magnífico, grandioso es tu constante Tú eres Señor sobre nuestras casas. Tú eres Señor sobre toda ciudad. Tú eres Señor sobre nuestras vidas. Tú eres el Señor. nos redimió. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Cristo, Cristo, milagro milagro del mundo. Hijo del Dios Ahora lo vamos a declarar. Arriba, todo
corazón. magnificó. El cielo, el cielo. No podrá contener su amor y la tierra exaltará ¿A quién? al gran Dios único. Toda. Alma y corazón tendrá que declarar Dígalo, dígalo. a Jesús. magnífico. Oh, El cielo no podrá contener su amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico. el cielo no contener. Y la tierra exaltará al gran Dios único. ¿Quién? Padre, en el nombre de Jesús, desato sobre cada familia aquí presente bendición sobrenatural. Enséñanos, Señor, a caminar sobre las aguas, que podamos avanzar aún en medio de lo natural y pasar a una esfera sobrenatural. Que toda mala noticia, que todo desierto, que toda tormenta, que toda batalla no impida que sigamos caminando en esta carrera tan gloriosa. Toda duda se aparte de nuestro corazón, de nuestra mente. Fortalece la fe de cada uno de los que han venido en esta mañana. Señor, que la duda que pueda venir a nuestra mente sea arrancada de raíz en el nombre de Jesús, porque eso evita que sigamos creyendo en un Dios todopoderoso. Hay géneros, hay potestades, hay principados que se sujetan ante un pueblo que ha creído. Y aquí hay una iglesia que te cree. Aquí hay una iglesia que te cree. Creemos en un Dios grande, en un Dios poderoso. Creemos en un Dios que tiene autoridad sobre lo espiritual. Bendigo tu ciudad, bendigo tu casa, bendigo tus proyectos, bendigo tu mente y tu corazón, para que nunca dejes de alabarle, para que pase lo que pase, sigas levantando tus manos, sigas levantando tus manos, sigas adorando, sigas reconociendo que Él es el Señor. Y entonces nuestros ojos verán cumplirse esta palabra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua declarará que Jesucristo es todopoderoso. Él es el Señor sobre nuestra casa. Él es el Señor sobre nuestra ciudad. Él es el Señor sobre este país. Se levanta una generación que te cree, una generación que avanza con fe, una generación que confiesa que tú eres el Señor. Si tú eres de esa generación, levanta tus manos y di: yo te creo, yo te creo, yo te creo. Yo avanzo, yo corro ante un Dios poderoso. Decláralo. Su amor Y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico. El cielo no podrá contener
toda duda se aparte de tu corazón, porque la duda te impide entrar a un nivel más alto espiritualmente. Por eso dice la Escritura: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe va por sobre todo entendimiento. Anhelemos aprender a creer sin haber visto, para ver entonces su gloria. Se ha desatado este principio sobre esta congregación. En el nombre de Jesús, que este año 2020 nuestros ojos sean testigos de milagros de provisión, milagros de sanidad, prodigios, señales, que tengan un solo propósito: que todos conozcan que tú eres el Señor, con la autoridad que tu palabra me da, y conjuntamente con la iglesia, en el nombre de Jesús, bendigo y desato un milagro sobre la vida de Rafita, de Rafael, en el nombre de Jesús. Ese niño crecerá en sabiduría y en estatura, y anunciará las buenas nuevas del Evangelio. Saltará alto para que tu palabra sea extendida sobre esta nación y fuera de ella. Bendigo las generaciones que vienen tras nosotros. Nuestros hijos que están allá arriba en el área sean guardados y sus cabezas sean levantadas en alto, para que aprendan a ver más allá de lo que nosotros, sus padres, logramos ver. Tu grandeza y tu autoridad se establezca en nuestros hogares, para que el pan sobre nuestra mesa se multiplique y la provisión abunde. Se levantará una generación que caminará con otro propósito. Habrá otro sentir. Solo tu presencia nos moverá. Esa será la señal de esta casa. Hombres y mujeres que corran tras tu presencia. La provisión y los milagros serán el resultado de nuestra relación de amor. No buscaremos los milagros, no buscaremos la prosperidad, sino estas nos seguirán, por cuanto hemos creído en un Dios todopoderoso. Te amamos, te bendecimos, Señor, y desde ya desatamos toda bendición espiritual sobre esta ciudad de Cauquenes. Los cielos sean abiertos y aún las autoridades puedan ser testigos de milagros. Días como hoy quedarán marcados en nuestro corazón, porque no es un mensaje o un sermón humano, sino es tu poder en medio nuestro. Tu grandeza, tu gloria resplandezca en cada hogar aquí representado, en el nombre poderoso de Jesús. Todo aquel que necesita un milagro ya fue hecho en el nombre de Jesús, y serás testigo de ello para su gloria. Amén, amén, amén y amén. ¿Cuántos siguen creyendo en un Dios todopoderoso? No deje que nada le quite esa fe. Siga creyendo, porque grandes cosas ha hecho el Señor, y ahí es donde se cumple su palabra. Para todo aquel que cree, nada le será imposible, o todo le será posible. Así que te bendigo con esa gracia. Te bendigo con esa gracia de parte de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Lo llevas en tu corazón? Matrimonios jóvenes aquí, sigan creyendo.
todo lo que anhelan sus corazones lo verán. El Señor está con ustedes. El Señor está frente. Él está de nuestro lado. Él pelea nuestras batallas. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a Él, a Él, a Él, a Él, a Él la gloria y la honra. Amén, amén, amén.